tú. ¿Ya hiciste tu tarea? No tuve tiempo. Bonita contestación. Me prometiste estudiar hasta las 12. Acaban de sonar, conté las campanadas y hasta la última no me levanté. No es cierto. A menos que tu tía Angelina adelantara el reloj. Además, ahora apretó el calor. Me está ahogando ahí en la hacienda. Métete, está resabrosa el agua. No he traído traje de baño. ¿Traje? ¿Tú te vistes para bañarte? ¿Tú no? Yo estoy loco, Solsa. ¿Y para qué te vistes? Pues, porque es la costumbre. No voy a bañarme desnuda. ¿Y por qué no? Eres joven, fuerte, sana. Sí, pero no se trata de eso. Ah, entonces yo tampoco me baño. No, si sales me voy. Pues no entiendo. ¿Por qué te asustas de qué? Porque sería inmoral. ¿Y qué quiere decir inmoral? Pues, lo deshonesto. Lo contrario a las buenas costumbres. La falta de respeto a la sociedad. Pues yo no entiendo de eso. Pero el otro día que mis tías te enseñaron un retrato mío encuerado, digo, desnudo, bien que te reíste. Y que si yo era un amor, y que sí que tan lindo. Y que... Pero entonces tenías 4 meses. Ah, es cosa de tiempo. ¿Y a qué edad empieza uno a ser inmoral? Algunos muy jóvenes. Tú no has empezado todavía. Pero tú sí. Pues si no podemos bañarnos juntos y yo todavía no soy inmoral, pues es que tú lo eres. ¿A dónde vas? A bañarme contigo. ¿Y por qué te enojas? No, Pablo, no me enojo. En el fondo yo también soy como tú. Nacemos desnudos. Y son los malos pensamientos y las ideas sucias las que nos hacen vestirnos. Yo también quiero ser como tú, siquiera una vez. Imaginen un lienzo en blanco. Imaginen que pueden plasmar las ideas más sensatas que se les ocurran. Eso era la industria del cine en México durante 1939, la cual comenzaría a crecer en una nación relativamente joven, cuando era un país que comenzaba a despegar en artes más nobles que el de la guerra, aprovechando la oportunidad de dejar boquiabiertos a muchos, maravillados a otros y suspirando a algunos. Tanto que contar, tanto que decir y tanto para soñar. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. Todo comienza durante la Segunda Guerra Mundial. Épocas de crisis rodeaban el globo terráqueo, puesto que los países europeos y América habían entrado en un conflicto tan grande como el de la Gran Guerra. Ya saben, lo que comenzó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando había quedado atrás y ahora se repetía con la ocupación de Polonia por parte de los alemanes. Lo que uno no se podía imaginar era que México estuviera involucrado en este conflicto, pero ciertamente fue en 1942 cuando aviones alemanes destruyen barcos petroleros mexicanos y el país decide unirse a los aliados. Indirectamente, México se gana el estatus de nación favorecida en un tiempo en el que los demás países estaban ocupados luchando y haciendo películas alusivas a la guerra. Durante estos, la escasez de recursos hacía que los materiales para hacer películas fueran racionados. En México se consideraban muy importantes. Muchos estudios y productoras grandes de Estados Unidos apoyaron al cine nacional mexicano para mantenerlo en control, ya que era una época en la que la influencia comunista de la Unión Soviética se cernía sobre la posición estratégica mexicana y su influencia en todo el hemisferio latinoamericano. Algunos se preguntarán, ¿qué podía hacer México entonces? La respuesta era obvia.
Comenzamos con la llegada del cine sonoro a México, cuando los cineastas nacionales demuestran que se tiene un gran talento en el país y que la realización de contenido audiovisual es de alta calidad. Evidencias de esto se encuentran en la película Santa de 1931, protagonizada por Lupita Tovar y dirigida por Antonio Moreno, la cual trata de una humilde muchacha que vive feliz con su familia en el pequeño poblado de Chimalistac, hasta que un militar llamado Marcelino la seduce y la abandona. A partir de esta situación, la joven sufrirá la pena de ser expulsada de su hogar y condenada a la prostitución. Aunque el cine había llegado de manera temprana a México, casi 8 meses después de su creación en Francia, es hasta este momento cuando podemos notar que la versatilidad para tratar los temas en la gran pantalla se hacía presente. Era una ventaja que los grandes monstruos extranjeros del cine no aprovechaban por estar ocupados siendo propaganda de guerra. Debido a esto, podíamos encontrar películas con grados considerables de inteligencia entre las filas de multimedia presentes. Ya no era suficiente hacer cine mudo. Ya no era suficiente con las acrobacias o los bailes. La cinematografía se había convertido en un negocio serio y había que cumplir la cuota con cine serio, y al mismo tiempo más humano. El cine había reemplazado a la radio y estaba arrasando como material del modelo que México seguía para alcanzar el futuro. Reflexionemos un momento y pensemos que nunca antes el séptimo arte había sido tan importante para la historia de un país. De 1941 a 1945 aproximadamente, el cine mexicano tuvo un gran auge en todo el mundo de habla hispana. Así nace la época de oro mexicano, como una explosión de estrellas en la oscuridad de la galaxia, durante la cual artistas como Dolores del Río, Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Silvia Pinal, Cantinflas y directores como Emilio el Indio Fernández, Fernando de Fuentes y Luis Buñuel formaron parte de lo que hoy consideramos clásicos atemporales. Es importante destacar que el estilo visual cinematográfico del cine de oro nacional toma una fuerte influencia de Eisenstein, quien llega al país planeando filmar Que Viva México, película que nunca se pudo concluir por razones de financiamiento hacia el director soviético, quien aún así logra captar grandes tomas y escenas puestas en otras películas de su autoría que tienen elementos particulares como los bellos paisajes, la presentación de los indígenas y un aspecto muy rural. Fernando de Fuentes es uno de los directores que toma este estilo y lo plasman en películas como Allá en el Rancho Grande, la cual también cumple con el cometido de ser exportada hacia países y así comercializar de manera externa el producto audiovisual nacional. Aunque un gran ejemplo de esto es Vámonos con Pancho Villa de 1935, considerada por algunos la mejor película del cine nacional. Cuenta la historia de los Leones de San Pablo, quienes se unen al ejército de Pancho Villa después de algunas batallas con más derrotas que victorias. El grupo original es reducido a 2, Tiburcio Maya, interpretado por Antonio Frausto, y el joven Becerrillo, interpretado por Ramón Ballarino. Una epidemia de viruela se desata entre la tropa y Becerrillo cae enfermo. Villa ordena a Tiburcio a matar al joven e incinerar su cuerpo. Desencantado, Tiburcio abandona la revolución y regresa a su pueblo. Como muestra esta película, la revolución se vuelve uno de los temas más atractivos a tratar por el cine nacional, puesto que comenzaba a formar parte de la historia. Es entonces cuando los cineastas la toman por los cuernos y la hacen casi un género de expresión en la cinematografía. No es solo de Fuentes quien se interesa por dirigir películas de esta índole, sino también grandes como el Indio Fernández, mientras que en la actuación podemos destacar a María Félix. Pero en sí, no es solo la revolución lo que seduce las lentes de las cámaras en los sets de grabación locales, puesto que México estaba en pleno apogeo de cientos de ideales nuevos, tanto políticos como artísticos. Era casi imposible no tropezarse con algo que retratar para dejarlo calcado en la pantalla de los grandes cines de México. Cabe mencionar que no todo era un drama intenso en esas épocas.
También había llegado el género de la comedia liderado por grandes artistas como Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, con sus elaboradas coreografías de baile, y Mario Moreno con sus rutinas de improvisación, siendo el más popular, mejor conocido por su seudónimo Cantinflas. No tienes remedio. No has de trabajar nunca. ¿Y para qué trabajo? ¿Cómo para qué? Para casarnos. ¿Y a poco es indispensable que para casarnos trabaje yo? ¿Y si tú no trabajas, de qué comemos? Y luego, don Cayetano. Descarado. No ofendas. Mira, tú sigues aquí, yo allá. Luego en la noche vengo acá y tú me esperas aquí. Dormimos allá y la mitad de lo que tú ganes para acá. Cínico, sinvergüenza, descarado, dragón. Nomás no ofenda, jovencita, que aquí también hay dignidad. Y si la tienes, ¿por qué no trabajas? No hay nada más noble, ni que dignifique más al hombre, ni que sea mejor que el trabajo. ¿Qué va, chiquita? Mira, nomás te voy a decir una cosa. ¿Trabajan los ricos? ¿A que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos, y entonces nomás... Podemos decir que este género se volvió uno de los más populares de la época, puesto que servía como una gran fuente de entretenimiento familiar, involucrando actores de la talla de Pedro Infante e incluso Jorge Negrete. Todos podemos recordar su divertida química en Dos tipos de cuidado. Con esto no podemos tampoco dejar de mencionar la fuerte popularidad del cine musical en México, donde casi cada uno de los actores clásicos también era intérprete, principalmente de música ranchera. Esto era completamente normal, puesto que las películas mexicanas estaban repletas de nacionalismo. En 1942, la industria del cine mexicano no era la única importante en español. Argentina y España poseían un lugar considerable dentro del cine de habla hispana, aunque como ya fue mencionado, la industria mexicana era la más favorecida en cuanto a recursos y popularidad. Pero todo lo que empieza tiene que terminar. El cine mexicano comienza a tener los primeros síntomas para que su fin llegara lentamente. Sucede con las primeras transmisiones de la televisión mexicana, las cuales se iniciaron en 1950. Ese año entró en operaciones XHTV Canal 4, XCW-TV Canal 2 y XHGC Canal 5. Comenzaron transmisiones en 1952. En pocos años, la televisión alcanzó un poder enorme de penetración en el público, especialmente cuando las tres cadenas se unieron para formar Telesistema Mexicano, en 1955. Para 1956, las antenas de televisión eran algo común en los hogares mexicanos y el nuevo medio se extendía rápidamente en la provincia. Las primeras imágenes de la televisión en blanco y negro aparecían en una pantalla muy pequeña y ovalada y eran bastante imperfectas. No tenían la definición y la nitidez de la imagen cinematográfica. Sin embargo, no solo en México, sino en todo el mundo, el cine resintió de inmediato la competencia del nuevo medio. Esa competencia influyó decisivamente en la historia del cine, obligándolo a buscar nuevas vías tanto en su técnica como en el tratamiento de temas y géneros. Por otro lado, las empresas mexicanas de cine comenzaban a abaratar las producciones filmográficas, puesto que buscaban el mismo nivel de rendimiento y creación que en épocas de guerra. Es cuando nace el término churro para referirse a películas de argumento débil y realización mediocre, filmadas en poco tiempo y malas en general. De este parten géneros representativos pero poco afamados por la crítica, como el cine de rumberas, el cual contaba la clásica historia de una muchacha de pueblo que llegaba a la ciudad y por azares del destino se dedicaba a bailar en los clubes nocturnos. También nos encontramos con el cine que prefiere tomar historias relacionadas con los barrios pobres de México y su situación financiera de una manera dramática. La historia de personajes que llegan a la capital con la esperanza de mejorar su suerte. Podría decirse que el cine de oro mexicano termina simbólicamente a la vez que la noticia de la muerte de Pedro Infante llega a los medios de comunicación y marca un antes y un después de la tragedia real y la ficticia. Es entonces cuando un mundo lleno de creaciones originales llegaba a su fin para dar paso a un nuevo comienzo. Si es cierto que el cine nos ha dejado grandes enseñanzas y marcado de muchas maneras, la conclusión más acertada a la que podemos llegar es que en el pleno apogeo del cine de oro mexicano, las historias saltan de la pantalla y se vuelven parte del colectivo cultural. Se vuelven parte de nosotros. Las películas mexicanas de los tiempos de antes, en cierta forma nos definieron y nos familiarizaron con nuestra identidad nacional.
Si algo se puede mencionar, es que en cierta manera el cine juega un papel muy importante durante los años en los que México era una sociedad recién nacida, recordándonos que el arte nace de la belleza y que la belleza tiene una traducción: cine. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo, querido amigo, más valía, mejor